Hola profesor, buenas tardes compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre los orígenes de lo que hoy en día conocemos como el notario público. Bueno, este da sus orígenes en la Roma germánica, es decir, el gran imperio romano ocupaba territorio de lo que hoy en día conocemos como Alemania, como muchos países más en distintos continentes. Y bueno, en esta época regía el emperador Justiniano cuarto. ¿Por qué es relevante esto? Porque este emperador hace una primera legislación para regular lo que en ese tiempo eran las actividades que hoy en día podría realizar medianamente un notario público. ¿Por qué digo medianamente? Porque no eran las mismas en esa época que las que hoy en día realiza un notario público. Bueno, ¿qué era en ese tiempo? Este notario se le conocía como tabellito. Este era un conocedor de las leyes al que la gente acudía para que se le diera seguridad jurídica a sus documentos. No era un abogado como tal, como lo conocemos hoy en día, solo era un conocedor de leyes. Ahora, en el año 887, el emperador León IV reglamenta ya en la Constitución estas actividades, ya no solo este, eh, como regular la actividad, sino como ya aplicar en una Constitución real que implica ser un notario, un tabellito en ese tiempo. En, en el siglo 18, en la Universidad de Bolonia se empieza a impartir ya cátedras sobre un notario, actividades notariales, es decir, arte notarial. Con esto podemos decir que en ese tiempo ya no solo eran conocedores de leyes que tenían ciertas facultades para dar seguridad jurídica a documentos, sino que ya era impartido en universidades para que esta gente también pudiera más adelante considerarse una profesión que podías estudiarla para llegar a esa profesión. En el mismo siglo, el rey Alfonso X implementa a partir de una ley, hace mención de una cualidad que hoy en día es la más, yo pienso, característica de un notario público, que es la fe pública. Es este elemento que contiene, esta facultad que tiene el notario público para dar legalidad jurídica a lo que él considera documentos, actos. Y bueno, aquí se hace la primera mención en una legislación sobre esta facultad. En 1512, el emperador de Austria, que fue un emperador mexicano, Maximiliano de Habsburgo, dicta la constitución sobre el notario público. Bueno, aquí ya tenemos los primeros orígenes, pero ya hablando en nuestro país, México, sobre el notariado. Después de la conquista, no solo de México, sino de diferentes países en Latinoamérica, recordando que en ese tiempo España era una gran potencia mundial precisamente por todos esos avances, alcances que había tenido gracias a la colonización de diferentes países. Consecuencia de esto, 1862 se considera que la ley española es tomada por todos estos países latinoamericanos, muchos países latinoamericanos que absorben esta ley como si fuera suya, en su mayoría porque estaban todavía bajo el yugo de España, pero pues aún así la absorben. Ahora pasando a la época del México colonial, tenemos que todavía, como ya lo mencioné, se conservan estas leyes españolas, como podríamos mencionar el, el fuero el fuero real, las 7 partidas, las leyes de las Indias. Seguimos teniendo estas leyes que, aunque ya son en territorio mexicano, en ese tiempo no era México, sí ya son adoptadas por nosotros y por muchos países más de Latinoamérica. En 1821 se da el primer imperio mexicano,
por el emperador Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano. Aquí algo a resaltar es de que se dieron en este periodo de tiempo 4 constituciones en 50 años, que pues realmente son bastantes constituciones. Y enseguida se da el Segundo Imperio, que tiene 4 virreyes y 50 presidentes. Lo que debemos resaltar de todo esto es que la gente, a pesar de todos estos cambios muy importantes en leyes, en mandatarios, en reyes, en presidentes, sigue teniendo esa seguridad jurídica que se le otorgó esta figura del notario. Y eso es algo muy a resaltar, que sin importar cambios políticos que existan, la gente seguía conservando esa seguridad pública que un notario les otorgó, porque recordemos que en esta época pues había mucha pelea por tierras, haciendas, territorios, y aún así la gente seguía conservando esa seguridad jurídica. En la época de la regencia, el emperador Maximiliano en 1864 da la primera ley orgánica para el notario público. Ya tenemos toda una historia, antecedentes del notario público ya de sus actividades plasmadas en leyes, pero aquí tenemos la primera ley orgánica mexicana, que es específicamente para el notario público, y ese es un gran avance. En 1867, solo unos años después de que Benito Juárez fusila a este emperador Maximiliano, nace la ley orgánica, pero ahora para el Distrito Federal. En 1901 se crea el Archivo General de Notarios. Esto da como consecuencia que también da la obligación de que el notario público sea un abogado, y se le da la categoría de un funcionario público, es decir, tenía que ser seleccionado para ser un funcionario público por medio de un examen, y aparte ya tenía que contar con una licenciatura en Derecho. Ahora, en 1980, se le cambia la figura de un funcionario público a un licenciado en Derecho, al notario público. Y esto se da porque hoy en día puedes encontrarte diferentes notarías en todas partes, y no son precisamente una institución del gobierno, sino que son particulares donde tú acudes a hacer diversos trámites. En 1999 se da la ley actual que tenemos sobre la ley orgánica del notario público. Es la que seguimos teniendo regente, y esta como característica es que amplió mucho las actividades del notario público, es decir, en contratos de compra y venta, sucesiones, testamentos. Y bueno, ahora, hablando sobre la importancia que ha tenido el notario público, cada una de las figuras jurídicas que se da en diferentes materias como la penal, administrativas, etcétera, son importantes, y peculiarmente yo creo que el notario público tiene una gran responsabilidad en cuanto a trámites jurídicos, precisamente por esta facultad que le otorga el Estado, que es la fe pública. Tal vez, a mi parecer, me agradaría más que si fuera regulado completamente por el Estado, pero creo que el que sea particular es un intento del Estado de agilizar más trámites que la gente quiera hacer por su propia cuenta, y no el Estado en una facultad de tenerlos que regular y tener más trabajo. Entonces creo que es una figura muy importante, y eso sería todo de mi parte.